Qué alegría saludarles, mis hermanos. Les bendice Pablo Chávez. Quiero agradecerle también la oportunidad al apóstol Roberto y a la profeta Fabiana por ser parte de esta iniciativa de capacitar y entrenar líderes que estoy seguro pronto se convertirán en grandes ministros de Dios. Por el momento no podemos vernos como muchas veces lo hicimos en persona. Por el momento, definitivamente, esta es una gran vía para poder seguir en contacto. Espero que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón de compartir por primera vez, nunca he enseñado sobre esto, espero que sea de mucha edificación para usted. Voy a pedirle si usted me acompaña en una oración antes de iniciar esta enseñanza y desde luego, por favor, que podamos sumarnos en un espíritu de unidad, creyéndole al Padre que esto va a acrecentar y a multiplicar grandemente la revelación en nuestro corazón. Cierre sus ojos, por favor, incline su cabeza y vamos a unirnos en oración. Padre, gracias porque nos permites a la distancia, a los miles de kilómetros, seguir vinculados con una casa apostólica tan relevante para la Argentina. Sé, Señor, que cada una de las personas que va a ver esta enseñanza, este video, va a ser tremendamente bendecido. Estoy seguro que va a crecer en su corazón de forma exponencial la revelación del papel profético en estos días y también en la antigüedad. Usa, Señor, mis labios para que tu pueblo sea ministrado como tu espíritu quiere. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, quiero decirles que estoy muy emocionado de poder compartir este mensaje. Ha sido algo que ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo poder hablar y no había encontrado ni el momento ni el lugar para poder expresar sobre este tema que estoy seguro a usted le va a ser muy interesante. Sé que usted ama la palabra y sin duda le va a sacar todo el provecho posible a este mensaje. Le quiero hablar sobre Jeremías, un profeta muy particular, un profeta del cual he estado estudiando mucho últimamente, que lo he repasado su libro, bueno, innumerables ocasiones, y ha sido realmente apasionante cada vez que entro a ese material y escudriñarlo, darle vuelta desde diferentes enfoques, porque en realidad Jeremías tiene muchas aristas. Es un libro grande, se podría decir, es uno de los profetas mayores y por lo tanto su libro tiene bastante material. Hay que entender un poco también el contexto y ya le voy a hablar también de eso para que nos pongamos en esa realidad de qué fue lo que vivió Jeremías. Mientras tanto, le pido que busque precisamente el libro que lleva su nombre en el capítulo 11, versículo 19. Quiero retratarle un poco a Jeremías como un personaje que tuvo que enfrentar a diferentes esferas de su entorno para poder ejercer su ministerio y su llamado. Y esto lo quiero usar para ponernos a todos, a ver, en un verdadero contexto, en una verdadera realidad de lo que representa servir a Dios. Porque hoy creo que ha quedado patente cómo hay estructuras, no llamemos políticas, económicas o sociales, sino llamemos estructuras espirituales que se oponen a que la iglesia desarrolle su llamado. Y con esta crisis creo que ha quedado patente, ¿no? Para todos, en prácticamente todo el mundo, de que se quiere aceptar prácticamente cualquier manifestación, excepto la manifestación de fe. Estoy seguro que Jeremías nos va a ayudar a encontrar el rema, la palabra viva que ocupamos para hoy hablar de parte del Espíritu Santo. Y antes también de entrar al versículo, quiero contarles un poco que cuando uno hace estos análisis sobre los personajes bíblicos, uno trata de ir más allá de lo que uno lee, ¿no? Y tratar de recordar un poco qué significa Jeremías. Y en este caso particular para mi vida, yo estaba recordando que cuando yo era niño y con mis hermanos, mi papá nos hacía adivinanzas. Y bueno, era como un juego, ¿no? Entonces él nos decía ciertas características de algunos personajes bíblicos y nosotros teníamos que adivinar quién era el personaje en cuestión. Y recuerdo que él siempre nos decía una que nunca se me va a olvidar, nos decía quién era el profeta llorón. Nosotros luego aprendimos que era Jeremías, nunca nos explicó por qué y bueno, el detalle nunca lo hicimos de saber cuál era la situación con Jeremías, que se le conociera así. Hoy cuando he crecido lo entiendo cabalmente, pero tal vez esto lo quiero poner como un antecedente en el sentido de que Jeremías es un profeta que gran parte de su mensaje es muy difícil de digerir por lo amargo que es, por lo calamitoso que anuncia, ¿no? Y porque prácticamente todas las profecías son profecías destructivas. Sin embargo, a que Jeremías hay que entenderlo bien, hay que entender su contexto. Lo primero que tenemos que considerar es que Jeremías era un hijo nacido en una casa de sacerdotes. Él crece en un ambiente espiritual de consagración, de ministerio, y a pesar de
vamos a decirlo, él se revela a ese sistema. Eso es algo interesante que hay que considerar. Recordemos con esto también que el sacerdocio no era algo a lo que yo optaba o que yo escogía, no, no, el sacerdocio era algo hereditario. Usted necesitaba ser descendiente de Aarón y por lo tanto se convertía en candidato a ser sacerdote. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. El llamado profético que Dios le hace, lo hace desde muy tierna infancia, prácticamente siendo un muchachito, y precisamente hay una historia donde él narra que sus labios fueron quemados con carbones encendidos para que hablara la palabra de Dios. Pero al hablar la palabra, él se gana muchos enemigos, él se gana adversarios prácticamente en todo su entorno y de lo que vamos a hablar hoy. Si le pusiera yo un mensaje, a ver, a esta enseñanza sería los enemigos de Jeremías, que al final yo no creo que sean los enemigos de él, son los enemigos de todo creyente, de toda persona que va a creer y a crecer en Dios, que va a desarrollar su ministerio, que va a abrir brecha en el mundo espiritual. Nos tenemos que enfrentar estas esferas y es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque Jeremías en realidad no fue solo él como profeta, sino que él marcó un antes y un después en la historia de Israel. También traigo a memoria el hecho de que Jeremías estuvo viviendo en una etapa muy complicada para Israel, antes de que Israel o Jerusalén básicamente fuera destruida por completo por el imperio babilónico. Hubieron 3 invasiones previas. Esas 3 invasiones, cada una fue, llamémosle, un poco más invasiva cada una, aunque sea una redundancia, pero básicamente lo que hubo fue una primera conquista de Nabucodonosor y ustedes entenderán el contexto de aquellas épocas donde no era que venían y ponían ministro, policías, que ponían personas en el área de salud, de educación, que no habían personas suficientes para eso. Lo que los imperios hacían era derrotar al ejército, ¿verdad? Y posiblemente imponer algún tipo de impuesto, imponer algún tipo de legislación para que esa nueva anexión provincial o territorial o estatal se sometiera al gobierno principal. Eso fue lo que sucedió en las primeras 2 ocasiones de la invasión de Jerusalén, donde Jeremías estaba con vida, y luego viene una tercera que esa sí es ruinosa, es absolutamente absolutamente desproporcionada. Jerusalén queda totalmente devastada, lo mismo que el templo. Y Nabucodonosor se ensaña con Jerusalén por causa de que, a pesar de su demostración de fuerza, a pesar de que les derrotaba en el campo de batalla, los judíos se han caracterizado a través de la historia porque nunca se han doblegado ante los imperios invasores. Sucedió en la época de Jesús con el gobierno romano, pero también sucedió en la época en la que Nabucodonosor con el imperio babilónico tomaron control de aquel territorio que hoy conocemos como Israel, aunque era mucho más grande. Esa, llamémosle, esa naturaleza del judío tiene una mezcla espiritual también. No es solamente un asunto, belicoso, humano. Claro, creo que no está de más decir que el comportamiento de rebelarse contra el invasor es totalmente espontáneo y natural. Creo que estaría en cualquiera de nosotros si recibiéramos una agresión extranjera, pues todos los hombres usualmente, y más en aquella época, saldríamos a defender nuestra patria, ya fuera con espadas, cañones, armas de asalto, lo que fuera, ¿no? Porque instintivamente nosotros estamos diseñados para proteger nuestro territorio, para proteger nuestra familia. Y en aquella época era muy normal que los judíos, a pesar de que la fuerza era desproporcionada a favor de Babilonia, no se sometieran, ¿verdad? Entonces, constantemente, digamos, haciendo actos de sedición, atacando a las autoridades babilónicas, hasta que un día llega Nabucodonosor y dice, basta, ya los invadidos veces, estos no han entendido, y ahora en esta tercera voy a hacer 3 cosas esencialmente. Voy a destruir su ciudad, o sea, todo el sistema económico, mercantil, todo el sistema que pudiera, digamos, preservar algún tipo de cultura, en el sentido también espiritual. Ahí se fue el templo, posiblemente bibliotecas, anales históricos, se fue también todo el área de las artes que pudieran tener, bueno, devastado por ese lado. Toda la infraestructura fue arruinada. La segunda cosa que hicieron fue llevarse deportados a una gran cantidad de personas relevantes de la nación. Se dice puntualmente que solamente permitieron permanecer a los campesinos, a la gente del labriego sencillo.
Y esto, bueno, es una práctica que se ha tenido a nivel milenario y, por ejemplo, la practicó flagrantemente Adolf Hitler cuando invade Polonia, por ejemplo. Ellos no se ensañan en matar a todos los polacos, sino solamente a las élites, ¿verdad? Lo mismo en su momento cuando se dio la revolución bolchevique en Rusia. Estos rebeldes lo que hacen es asesinar a la aristocracia, ¿verdad? Ese sector gobernante con conocimiento, con cultura, también con cierto carisma, ¿verdad? Entonces, sacando o descabezando a una nación, ellos pretendían gobernar al resto del pueblo como si fueran soldados o vasallos, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda cosa que hace Babilonia. Y la tercera cosa que yo la pongo, aunque pertenece a la primera, pero yo la pongo como una segunda, como un tercer elemento, es que ellos se llevan todas las cosas del templo. Ellos se llevan los utensilios del templo, como un tesoro, como un botín de guerra. ¿Y por qué lo marco? Porque luego, más adelante en la historia, en el libro de Daniel, se habla del rey Belsasar, que es un rey medo-persa, no, perdón, es un rey babilonio, que precisamente él toma todos estos utensilios para hacer una fiesta estilo orgía, ¿verdad? De aquellas épocas, para hacer todo un sacrilegio, avergonzando al pueblo judío de su derrota, ¿verdad? Entonces, todas estas tres variables son las que se generan cuando Nabucodonosor decide tomar Jerusalén, arrasarla, destruirla y luego llevarse a los deportados y también con los utensilios. Jeremías vive toda esta época. Jeremías le toca estarle anunciando constantemente al pueblo: Dios no nos va a salvar, Dios no nos va a ayudar, Dios está contra nosotros, contra nuestro pecado, contra nuestras autoridades y contra también nuestros hijos, porque parte de la profecía también involucraba a las mujeres embarazadas, a los niños, y cómo ellos iban a tener que sufrir el castigo por culpa de los errores de sus padres, lo cual siempre ha sido una constante en la palabra, ¿verdad? Dios, si ustedes se fijan, Dios nunca exenta a los menores por ser menores. Él nunca invalida la maldición del pecado porque un niño es inocente o porque no tiene la culpa. El responsable directo son sus padres, cosa que en nuestra sociedad se ve como una especie de injusticia, ¿ya? Y bueno, ya ahí podríamos discutir de otro tema sobre maldiciones generacionales y todo esto, pero no viene al caso. Lo que quiero es dejarle la idea de que Jeremías tiene que enfrentarse al sistema que reinaba en aquel momento. Y Jeremías lo hace en una posición de sacerdote. Posiblemente él conocía la palabra, era un erudito en la palabra porque tenía que ser educado en ella para llegar a ser sacerdote. Y en medio de eso, él empezó a reiterar el llamado al arrepentimiento que otros profetas como un Isaías habían hecho antes. Jeremías marca un hito histórico en la nación cuando él pone una meta. Él dice 70 años de cautividad y a partir de ahí se detona un tiempo profético donde luego aparece Ezequiel, luego aparece Daniel, luego vienen los que restauran las murallas y el templo a través de la figura de Nehemías, por ejemplo, también aparece Ageo, aparece Zacarías y bueno, muchos otros profetas. Y todos, diría yo, impulsados por el espíritu de Jeremías, ya que cuando uno revisa la profecía de este varón, pues sí, el 80%, seamos honestos, es una profecía dura, difícil, amarga, pero tiene una parte, tiene un, llamémosle apéndice, donde nos da esperanza, donde nos dice: confíen porque Dios va a restaurar la condición caída del pueblo. Evidentemente, para hoy esta palabra ya se ha cumplido. Nosotros no la aplicamos como iglesia para nuestra vida, pero sí nos pone en un contexto de realidad muy semejante al que está viviendo la iglesia. Nos han cerrado templos, hay pastores que han dejado de ejercer el ministerio, hay una importante cantidad de creyentes que se han vuelto al mundo, yo diría no por convencidos, sino porque simplemente su vida espiritual se apagó, dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de ser ministrados por sus autoridades espirituales. Y, a ver, estoy convencido que eso ha hecho mella en algunas familias, matrimonios. Entonces estamos con una situación de iglesia donde todavía no hemos regresado a la normalidad. Cuando ustedes están viendo este video, se está cerrando el mes de octubre, ya entrando prácticamente al 8º mes de confinamiento, tanto en Argentina como Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, y todavía no vemos la luz, ¿verdad? Hay gente que sigue añorando el final del año como el día en que la vacuna va a ser colocada y van a levantar todas estas restricciones, pero la gente seria, la gente de la medicina, de los estudios de
de laboratorio, nos dicen que no es tan sencillo y que todavía faltan algunos meses más. Por lo tanto, el 2021 se avisora como un año muy complicado. Un año que posiblemente en alguna parte va a tener, sobre todo en su inicio, restricciones algunas, pero en otra parte ya vamos a ser embatidos por la crisis económica, la crisis que ha generado estas decisiones tan arbitrarias de muchos políticos de encerrarnos, de meternos en un confinamiento supuestamente por nuestro bien, pero creo que las evidencias ya de la misma Organización Mundial de la Salud que ha dicho nosotros no avalamos este confinamiento, nos están mostrando por otro lado que nunca fue científico, que nunca fue algo médico, que nunca fue algo sanitario, sino que fueron decisiones que políticos tomaron con los insumos que les dieron, pero desde luego también hubo un alto componente, y quiero que no se le olvide esto, un alto componente espiritual, donde a todos nos pusieron a prueba. A mí me pusieron a prueba, creo que usted también, a su familia, y bueno, contados con la mano, creo yo, tal vez personas que trabajan para el gobierno o empresas muy grandes, no se vieron afectados por esto, pero en una gran medida todos sí. Entonces, si yo trazara un paralelo, estaríamos hablando de algo muy similar. Estaríamos hablando de un constante temor en la población de que Nabucodonosor venga. Vea que le dije que Nabucodonosor invadió 3 veces y todas las veces venía por causa de las rebeliones que había en el pueblo. O sea, como que ellos mismos toreaban, ¿verdad? Nosotros decimos aquí en Costa Rica torear al animal, asusándolo, ¿verdad? Provocándolo y cada vez que lo provocaban a Nabucodonosor a ira, no eran como hoy, ¿verdad? Donde había legislación internacional, que derechos humanos. No, 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 no. En aquellos días eran atrocidades, genocidios, invasiones, saqueos, violaciones. Bueno, y así era como se comportó Nabucodonosor, implacable, destructivo, y arrasó la nación. Arrasó por completo lo que quedaba de Israel, ¿verdad? Acordémonos que ya la nación había sido separada y ya el imperio de Samaria, por decirlo así, que gobernaba el resto de Israel, había sido sometido y ahora solo quedaba, llamémosle el principado, tal vez suene un poco más claro para usted, el principado de Judá, que viene a ser, cuya capital viene a ser Jerusalén. En medio de todo esto, mis hermanos, Jeremías empieza este viaje. Jeremías 11:19. Y quiero que usted vaya porque a partir de aquí se pone muy interesante. Dice la palabra, yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Ustedes entenderán que en medio de toda esta situación que vivía Israel, las palabras de Jeremías caían muy mal, porque él lo que hablaba era básicamente que no se iba a levantar el pueblo, que el juicio de Dios estaba sobre ellos y que si no se entregaban a su enemigo, iba a ser peor el castigo, ¿verdad? Era ríndanse, sométanse, reconozcan su maldad, humíllense delante de Dios porque no hay salida. Y entonces por el otro lado, había gente que no se quería doblegar ante Nabucodonosor, que no querían aceptar el yugo, que no querían ser esclavos, que no querían ser llevados a Babilonia. Y a pesar de eso, Jeremías les decía, sométanse, sométanse, sométanse. Entonces había un contraste bastante fuerte donde Jeremías dice en algún momento, a mí me odiaban. Y más que me odiaban, me querían matar porque mis palabras eran las últimas palabras que los gobernantes querían que la gente oyera. Porque los gobernantes necesitaban soldados, un ejército, personas dispuestas para pelear. Pero si yo llegaba y profetizaba esto, a muchos los iba a cobardar, ¿verdad? Y posiblemente eso fue lo que sucedió. Versículo 20 sigue diciendo, pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Vea qué interesante cómo Jeremías empieza este viaje sin entender que la batalla era contra él. Él no lo toma personal, aunque en algún momento creo que se tiene que haber resentido y dolido mucho, pero él en realidad nunca se lo toma como si él fuera el culpable, como si él fuera el problema. Aunque desde luego, vea que dice la palabra, que muchos creían que había que cortar el árbol con su fruto, ¿no? O sea, que en realidad el culpable sí era Jeremías, porque ningún otro profetizaba eso. Todos los demás profetas, y lo vamos a ver ahora más adelante, decían otro tipo de palabras, palabras positivas, palabras buenas, palabras alentadoras, y solamente Jeremías repetía y repetía y repetía el mismo desastre. Sigue diciendo la palabra.
21, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot. Anote eso, por favor, porque los hombres de Anatot no eran cualquier pelajustán. Ya vamos a hablar de eso. Que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Los hombres de Anatot, más allá de hombres o mujeres, están refiriéndose a un territorio que era la tierra donde Jeremías había nacido. Ya lo vamos a leer más adelante, como en algún momento, a forma de acto profético, Dios le pide a Jeremías que compre la herencia de Anatot. Anatot era el lugar donde Jeremías tenía derecho, pero si nos salimos de un tema personal y nos vamos a lo que Jeremías era, vamos a encontrar que Anatot era tierra de sacerdotes, era tierra de gente que servía a Dios. Entonces, hablar de este lugar no era hablar, o de estos hombres, no era hablar de cualquier personaje, era hablar de sacerdocio, liderazgo, de ministros, de gente que teóricamente tenía que tener mayor o menor revelación. Y eran precisamente ellos a través de los cuales comenzó a ser atacado el ministerio de Jeremías. Jeremías se le dejó rodar por algún tiempo, vamos a decirlo así. Posiblemente en su infancia, adolescencia, cuando él comenzó a profetizar y a ser un poquito incómodo para las esferas de autoridad, muchos lo ignoraban, muchos lo menospreciaban, pero llegó un punto donde ya Jeremías no podía seguir siendo desoído. ¿Ya? Y ahí empezó el problema de Jeremías en el sentido humano. La primera esfera de ataque que sufre un líder, que sufre un profeta, un ministro profético, es de parte de sus consiervos, y ojo que voy a agregar algo, coterráneos. O sea, vamos a empezar a ser rodeados de un espíritu de envidia, de un espíritu de provocación, de un espíritu de falso testimonio, de muchas cosas que sin darnos cuenta son parte de las marcas que va a recibir nuestro ministerio. No es para esto que usted vuelva a ver a su alrededor, a ver dónde está Judas, no. Pero sí que tenga claro que muchas veces los ministerios tienen oposición dentro de ese entorno donde crecen, se desarrollan, porque tal vez uno va más rápido que otro, uno tiene mejores resultados que otro, o porque tal vez alguien tiene más acceso a las autoridades de la iglesia, que se lleva mejor con el apóstol, con la profeta, y entonces termina siendo catalogado como el favorito, ¿verdad? Y eso inmediatamente te granjea el mismo entorno nocivo que rodeó, por ejemplo, a un José con sus hermanos. Al ser el favorito del papá, inmediatamente se volvió detestable para el resto. Bueno, estos hombres de Anatot, donde Jeremías había nacido, no se alegraban de su llamado, no se alegraban de la profecía que daba, sino todo lo contrario, buscaban matarlo. Yo creo que aquí también hay un tema asociado hasta con el tema, y entiéndase bien, hasta el tema de honor. ¿Ya? Porque comprendiendo que esta era una tierra sacerdotal, una tierra donde salían ministros, encontrarse a uno que era el que hablaba cosas pestilentes, cosas desagradables, como que le restaba fama, imagen, ¿verdad? A la gente que venía de ahí, que posiblemente en su gran mayoría eran sacerdotes y tenían, debido a eso, cierto renombre, cierta connotación. Entonces yo creo que cuando nosotros nos proyectamos a esa misma realidad dentro de nuestro contexto de iglesia local o ministerial, vemos rápidamente una empatía casi directa, ¿no? Una asociación pero muy cercana. Quiero que vaya, por favor, ahora al libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 1. Porque la historia de Jeremías, yo diría que se desarrolla en capítulos de ataque, ¿verdad? Él tiene varios momentos, episodios bastante tristes, donde llega al punto de que realmente hay una presión sobre él. Al principio, él empieza a ver que a su alrededor hay conflicto. Luego pasa a la segunda fase, Jeremías 21. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como principal en la casa de Jehová, oyó a Jeremías profetizar estas palabras, pues las de las que estamos hablando. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Al día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré que seas un terror para ti mismo y para todos los que bien te quieren.
caerá por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, que los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Y tú, Pasur, y todos los que habitan en tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Aquí nos estamos encontrando con un personaje que se convierte en la figura religiosa más relevante de su generación, el sumo sacerdote Pasur, que trata de oponerse a la profecía de Jeremías. Y esto no era tan raro, en realidad era bastante común. Recordemos también el caso de Amós, que tenía como adversario al sumo sacerdote Amasías. Entonces, como que hay cierta rivalidad con el sacerdocio de parte de los profetas. Y cuando digo sacerdocio, yo quiero tal vez hacer hincapié en el hecho de que nosotros en el hoy, el sacerdocio lo vemos como algo, a ver, como algo, como una palabra bonita de usar, ¿no? Como una palabra positiva. Pero en el contexto que vivía Jeremías, el ser un sacerdote era pertenecer a una estructura eclesiástica rígida, donde, vuelvo a repetir, la gente quedaba por herencia y no siempre la herencia era un buen ejemplo. Se da el caso, por ejemplo, del sumo sacerdote, que es el padre espiritual de Samuel, que le toca, ¿verdad?, tener a dos hijos bastante impíos, al sumo sacerdote Elí, pero luego a Samuel también le ocurre lo mismo, ¿verdad? Tiene hijos bastante perversos y paganos, y en ambos casos la situación no termina para nada bien, para nada bien. Pero eso ya llegó un punto donde ya no se soportaba más. La estructura eclesiástica colapsó en cuanto a testimonio, en cuanto a santidad, en cuanto al respeto a la vida que instruye la palabra, y se convirtió en objeto de oprobio. Se convirtió para personas como un Jeremías en un objeto de destrucción espiritual, porque él se veía ahí reflejado y él decía, estas personas, como usan ahora tanto la frase, no me representan, ¿verdad? Estas personas viven mal, no buscan a Dios, no lo aman genuinamente, sino que están detrás del negocio, están detrás de lo malo que puedan hacer, de aprovecharse de las personas. Y aquí vemos claramente cómo Pasur tenía tanto poder y autoridad como sumo sacerdote que mandó a encarcelar a Jeremías. O sea que no era solamente ese ámbito espiritual al que él tenía acceso, sino que hasta cierto punto terminaba siendo como una especie de sheriff, ¿verdad? Recordemos que el caso de Caifás, como sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, que manda a matarlo, ¿verdad? Él no era alguien que podía ser ignorado, tal vez no lo iba a matar directamente, pero sí podía ejercer presión. En este caso, Pasur lleva a Jeremías a un cepo, y ese cepo, para que usted lo entienda, no es como una cárcel, es un hueco literalmente donde la persona es introducida. Y en aquellos días, creo que también hoy, ¿qué podía haber en un hueco? ¿Qué podía haber en una cisterna? En algún momento donde a él se le mete en este cepo, y se dice que él se hundió en el cieno. El cieno, de acuerdo a la descripción del diccionario, es ese depósito de lodo que se crea en un hoyo, precisamente donde hay humedad, ¿verdad? Entonces era como una especie de barro, como arena movediza, y caray, yo creo que debe ser bastante desagradable, pero además debe haber sido desesperante, ¿no? Sentir que usted se va a hundir y ¿de dónde me agarro? ¿Cómo salgo de aquí? Sin ninguna posibilidad de escapar. Y lo peor de todo, ¿a cambio de qué? De una profecía. A cambio de algo que no, a ver, que no justifica, honestamente, la tortura, el daño psicológico, la persecución, pero aquí para Pasur eso no importaba, ¿no? Él quería silenciar a Jeremías. Ojo esto. Él quería silenciar a Jeremías, y primero nos habla o primero hablé de esos coterráneos, esos consiervos que pertenecen al mismo territorio que te atacan, pero ahora viene un liderazgo sacerdotal, ya es una esfera que estaba sobre la cabeza de Jeremías, que no confía en su ministerio, que no cree en lo que él está profetizando, y por lo tanto se convierte en su rival. Y a partir de aquí se desgrana la mazorca dramáticamente. Pero esta no fue la única parte donde Jeremías tuvo contienda. Lo vamos a ver en una tercera esfera
de influencia a través de Jeremías 28, versículo 1. Por favor, búsquelo porque se pone muy interesante, ya que primero Jeremías es afectado por estas autoridades, llamémosle más cercanas, luego una autoridad sobre su cabeza, pero luego viene alguien con el mismo género de su llamado. Viene un profeta llamado Ananías que lo enfrenta directamente, que lo cuestiona. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice este versículo porque sé que usted va a aprender mucho. Dice, aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Dios, el Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo de Babilonia. Vuelvo a repetir, ellos estaban en una constante invasión de Babilonia y aparece este profeta que ya lo van a ver ustedes contradiciendo a Jeremías, porque Jeremías estaba presente y Jeremías estaba diciendo lo contrario, no nos vamos a salvar, no vamos a lograr librarnos, tenemos que huir. Versículo 6, dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Aquí se pone interesante la narrativa porque Jeremías suelta, a ver, como un guante al suelo, ¿verdad? No sé si usted alguna vez vio esas fábulas o películas donde en el lejano oeste la gente se desafiaba o en la antigüedad y la forma de desafiarse era lanzando un guante al suelo. Inmediatamente se iban a los golpes, ¿verdad? O a los balazos en ciertos contextos. Entonces, Jeremías lanza el guante al suelo y le dice, bueno, vamos a ver de qué estás hecho, vamos a ver si tu profecía tiene sentido. Ya hablaste algo y no se cumplió. Ya profetizaste que iban a volver, que iban a volver con toda la riqueza y no sucedió. Sigue leyendo la historia, dice, con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y contra grandes reinos. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová quebró. Perdón, que Jehová en verdad envió. Entonces, el profeta Ananías quitó el yugo del profeta Jeremías. La provocación sigue. Y de esta manera, dentro de 2 años, romperé el yugo de Babilonia. O sea, ahí me brinqué una oración. Dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, ahora sí, así ha dicho Jehová de todas estas naciones, que las iba a destruir, que las iba a arruinar. De esta manera, dentro de 2 años, romperé el yugo de Babilonia, rey de Nabucodonosor, del cuello de todas las naciones. Lo que vemos es que este profeta Ananías toma aquel acto profético que estaba haciendo Jeremías, que era un yugo que se había puesto sobre su cabeza, y lo destruye. ¿Qué era lo que pretendía? Bueno, él pretendía anular lo que se estaba hablando, cautividad, esclavitud, ¿verdad? Y él suelta 2 años. Él dice, de aquí a este tiempo volveremos a casa. Versículo 12, después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, vea cómo Jeremías nunca se da por menos. Jeremías rebate lo espiritual con lo espiritual. Y a mí me encanta, a ver, yo no sé cuán hábil o cuán viejo era Jeremías para poder defenderse a los golpes, pero sí llega un punto donde lo están asediando por todo lado, caramba. O sea, a nadie lo quería el hombre, nadie lo aceptaba, nadie le daba ni siquiera un rastro de duda. Y entonces Jeremías, vea lo que dice. Jeremías en el versículo 13, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, pero en vez de ellos harás yugos de hierro. Versículo 15, avance por favor en la palabra. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, escucha ahora Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová,
yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás porque has hablado rebelión contra Jehová. Ya vamos por tres áreas con las cuales Jeremías tiene que pelear, tres enemigos con los que Jeremías tiene que enfrentarse, y ahora uno de ellos es el mismo espíritu profético, pero falso, el manipulador, el mentiroso, el dañino. Y yo creo que a los ojos de cualquiera que ya va en esta etapa de capacitación en el SEM, debe saber que esto no quiere decir que no hay profetas. Esto quiere decir que aún existiendo profetas, pueden haber falsos profetas, pueden haber falsos llamados, puede haber una falsa profecía que se esté dando dentro del contexto donde te estés moviendo y que eso te haga daño. Vea que esto es realmente apasionante y me emociona cuando yo analizo otro de los grandes momentos bíblicos, que es cuando Nehemías, en el capítulo 10 de su libro, reconoce que quien le está profetizando no era de Dios. Y yo creo que para eso no cualquiera. Yo creo que ahí ya tenía que ser no solo un muchacho, sino que tenía que ser un hombre profético, Jeremías, para poder sobreponerse a aquello. Y además venía acompañado de ciertos ataques, hasta no diría físicos, pero hasta ese punto podría haber llegado cuando le toman el yugo, ¿verdad? Y lo rompen ahí frente a todo el mundo diciendo esto se va a acabar. No fue fácil para Jeremías la batalla. Vayamos ahora al capítulo 32, porque el pobre Jeremías va rebotando de enemigo en enemigo. Y durante todo su ministerio, al menos público, él, bueno, si acaso tal vez un Baruch o un Sedequías, que al final son los que toman su llamado, su palabra y la multiplican y hacen actos proféticos, pero fuera de ellos, diría que pocos se convirtieron en amigos del profeta. Mis hermanos, qué duro, ¿no? Qué difícil empezar a ver este escenario donde las fuerzas tienen que estar flaqueando para Jeremías. Seguir insistiendo con un mensaje, seguir insistiendo con una revelación, seguir insistiendo con la destrucción de la ciudad, a pesar de que todos se oponían, no debe haber sido sencillo. Jeremías 32:2 dice lo siguiente: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba presto en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto en prisión diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, yo entrego esta ciudad en las manos del rey de Babilonia y la tomará? Yo creo que lejos de estar indispuestos contra el mensajero, yo creo que lo que ellos no querían escuchar era la palabra que lo llamaba al arrepentimiento, que les mostraba que el camino que estaban tomando era equivocado. Creo que eso queda muy, muy claro. Pero dentro de ese golpe, de esa situación tan incómoda, el rey de Babilonia decide invadir, decide destruir la ciudad, y en este caso Sedequías, a pesar de que está sitiado, sigue insistiendo en la rebelión. Entonces es como un callejón sin salida. Versículo 6. Y Jeremías dijo: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot. ¿Se acuerdan de Anatot? Porque tú tienes derecho de compra sobre ellos. Y vino a mí Aneel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: cómprame ahora la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti mismo. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Versículo 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas escrituras, esta escritura de venta sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. Versículo 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Avance hasta el versículo 38. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino de tal manera que teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos.
Haré con ellos un pacto eterno que no desistiré de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en heredad con todo mi corazón y con toda mi alma. 43. Poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres ni animales, y va a ser entregada en mano de los caldeos. Bueno, aquí queda un testimonio bien amplio de que la rivalidad venía directamente del rey y de la, o sea, de la autoridad máxima que había en aquella época, Sedequías. Era un rey que cuando usted le revisa su trayectoria, era un rey muy indeciso, un rey sin personalidad, un rey sin claridad profética. Y en medio de esa falta de claridad, se convierte en una torpeza, o más que una torpeza, en un estorbo para Jeremías. Y ojo acá, como nosotros a veces estamos anhelando estar cerca de ciertas personas de alcurnia, de relevancia, reconocidas, pero que si no están sintonizadas con Dios, son personas que nos van a extraviar, son personas que nos van a meter en un pozo, son personas que nos van a embarrar, si vale la pena decirlo, de toda clase de pecados, de corrupción. Y es por eso tan importante que mantengamos la pureza de nuestro espíritu frente a todas estas personas y desafíos que Dios traiga a nuestra vida, porque no vamos a poder estar exentos de que ellos nos seduzcan, de que ellos nos convenzan de caer en sus errores. Y en este caso, pues bueno, no era una seducción lo de Sedequías, era una coerción que estaba buscando para callar a Jeremías y que ya no repitiera. Pero lo interesante también, vea cómo cada vez que a él lo sacan del cepo, lo que repetiera lo mismo. Él volvía a profetizar las mismas palabras. Viene destrucción, viene ruina, Dios va a acabar con esta tierra. O sea, él nunca se arrepentía. La claridad de este profeta, yo creo que es difícil encontrar parangón en nadie en la palabra. Porque él sabía de antemano que cuando lo iban a buscar iba a representar más castigo, más tortura, menos libertad, menos oportunidades de vivir bien y desde luego las condiciones tan terribles en las que estaba. Vamos a buscar Jeremías capítulo 37, versículo 12. Porque esta es la quinta esfera o la quinta área con la cual se pelea Jeremías. Dice: Jeremías salía de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo, y cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías. Vea, recuérdelo, era tremenda figurita, ¿no? Era el hijo de aquel profeta que se le había enfrentado. Y dice, el cual apresó al profeta Jeremías, seguramente por los malos recuerdos, diciendo, tú te vas a pasar a los caldeos. Jeremías dijo, falso. No me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de sus jefes. Los jefes se airaron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual había convertido en cárcel. Versículo 16. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa diciendo, ¿hay palabra de Jehová? Jeremías dijo, hay, y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra todo este pueblo que me pusiste en la cárcel? Escucha, versículo 20, escucha pues, te ruego, mi señor el rey. Atiende ahora mi súplica que traigo delante de ti. No me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no me muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se agotara. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo claramente, aunque es un versículo bastante amplio el que acabo de leer, vemos con claridad que todo esto se desata contra Jeremías por causa de una persona que estaba en autoridad dentro del ejército de la nación. Entonces, estas fuerzas militares representadas en Irías lo apresan,
lo llevan con falso testimonio delante de aquellos gobernantes y Sedequías aprovecha para preguntarle por la profecía, pero no con esto dándole libertad ni mejorándole sus condiciones, ni mucho menos. A ver, yo me confieso sorprendido ya para este punto de cuántas esferas tan relevantes contra Jeremías se levantaron. Ya recordamos los consiervos, el sacerdote, también hablamos del rey, hablamos también de los profetas, ojo ahí, y ahora estamos hablando también de el ejército. Entonces, si hubiera alguien indeseado en Israel, era Jeremías para sus días. Era realmente detestado por todo el mundo, y todo el mundo a la cárcel, todo el mundo a torturarlo, todo el mundo a mandarlo al cepo. No había ningún espacio ni siquiera de duda, y esto considerando, mis amados, que Jeremías había acertado en su palabra. Jeremías había venido hablando de lo que iba a suceder, y aunque antes de la invasión no había sucedido aquello, a él se le seguía cuestionando como un mentiroso, como un falso, porque había un aferrarse del pueblo hacia la esperanza de que no iban a morir, de que no iban a ser enjuiciados. Yo creo que cualquiera lo entiende, pero no iba alineado a la palabra. Quiero terminar para ir cerrando con con la sexta área con la que Jeremías se enfrenta. Jeremías 38, versículo 1 dice: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Salemías, y Pasur, hijo de Malquías, era otro Pasur, las palabras que Jeremías habló a todo el pueblo. Versículo 4. Y dijeron los jefes al rey, ya estamos hablando de políticos, de gobernantes de aquella época. Todos estos que estaban ahí, esos 4 personajes, eran políticos, gobernantes, jefes, que acudían al rey nuevamente para que a Jeremías se le silenciara. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ya de ahí venía todo el historial de Malaquías, perdón, de Jeremías, de ser un traidor, de estar a favor de Babilonia, de ser un infiltrado. También la razón por la que le habían acusado, ¿no? Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas en la cisterna en la que no había agua, sino barro, y se hundió Jeremías en el barro, el cieno que yo le hablaba. Y es aquí donde viene, creo yo, la palabra que vamos a llevar a concluir este mensaje. Versículo 7, oyó Evet Melech, un etíope eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna. ¿Qué representa este eunuco? Este hombre era un hombre de raza negra, se dice que era cusita, etíope. Y el ser eunuco a mí me dice que era una persona que no se había contaminado. Definitivamente, la puerta de salida que Dios le da a Jeremías es la representación viva de la intercesión, del clamor de la guerra espiritual. Este personaje, que no era judío, que no venía de un vientre judío, sino por el contrario, era un hombre de raza negra, etíope, eunuco, dice: y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey. Vuelvo a la función de intercesor, ¿no? De intermediador, diciendo, versículo 9, mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma contigo 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. La descripción de la historia, unos versículos después, es que este eunuco toma unas sogas hechizas que había creado con ropa andrajosa y sacan al profeta Jeremías, que ya se había hundido en el lodo. Posiblemente ya se estaba hasta ahogando el profeta. Mis amados, Dios quiera que hubiera algún día una película de Jeremías, que no es comparable ni con las famosas historias de un Nelson Mandela o de estas que ahora sacan de algunos presos políticos.
Jeremías estaba ahí sin ninguna razón. Jeremías estaba sometido a esta tortura por una palabra profética que Dios le había dado para su nación. Por una palabra de arrepentimiento, pero también una palabra de destrucción. Y a pesar de ser un hombre íntegro, a pesar de que no había tacha en él, fue sometido a toda clase de vejaciones, toda clase de oprobios. Y es la unción intercesora la que saca a Jeremías de ese lugar. Jeremías luego huye a Egipto y él logra sobrevivir a las invasiones de Nabucodonosor. Él toma su propia palabra y se esconde para que Dios le preserve la vida. Esto me lleva al momento en el cual Jeremías, en el capítulo 20, estando en la cárcel, empieza a hablar de la batalla que él tenía en su interior. Una batalla que no había logrado librar fácilmente. Era una batalla donde él se veía a sí mismo como su propio enemigo, como su peor adversario. Él quería dejar de profetizar. Él quería que ya no fuera su voz reconocida como una voz profética. Él quería dejar el ministerio. Él quería abandonar el proceso en el cual Dios lo había metido. Y en la cárcel él empieza a hablar y a decir: quise sacarte de mí, quise sudarte. Esa expresión, quise sudarte, quise sacarte de mí, es como cuando las abuelitas le decían cuando uno estaba resfriado que se envolviera en una sábana, que sudara bastante y que se sacara la enfermedad, el resfriado. Algo así era lo que estaba expresando Jeremías. Él quería que se le saliera de los poros ese llamado que él tenía como profeta. Él era sacerdote, él podía vivir cómodamente. Él tenía que renunciar a todo eso por el llamado profético que Dios le había dado. ¿Qué es lo que hace al final Jeremías? Jeremías confiesa que todo lo que él está viviendo, todo ese dolor, esa situación tan amarga, no se compara en nada con la pasión por el llamado que Dios había puesto en su vida. Y él empieza a hablar de cómo Dios había sido más fuerte que él. Dios había podido más. Dios había sido más potente en su vida para seguir hablando la palabra que todas las adversidades que le rodeaban. Mis amados, estamos hablando de una persona que se había peleado con las altas jerarquías de su sociedad. Un hombre que había sido torturado, encarcelado, que le habían quitado todo, y en medio de lo que él vivía, Dios estaba ahí. Dios estaba acompañándolo, Dios estaba fortaleciéndolo. Dios le seguía dando revelación. Y de las últimas frases que podemos recibir de Jeremías en su libro, en los últimos capítulos 50, 51, es que él hace una carta documento. Y él envía, podríamos decir, a un discípulo que venía a ser como una especie de principal del ejército de Sedequías, que sería llevado a Babilonia cuando la profecía que él había dado se cumplía. Él le hizo un documento profético y lo envió con esa carta y le dijo: lee este libro delante de el gobierno de Babilonia, átale una piedra y lánzalo al río Éufrates, para que así como se ha levantado grandemente Babilonia para destruir al pueblo de Dios, así también caerá este sistema diabólico. Mis amados, los profetas son enviados por Dios para determinar las etapas que las naciones deben atravesar. Pero no lo hacen basándose en sus emociones o en su sentido almático, sino que ellos se fortalecen en Dios para declarar la palabra, por más amarga que sea, para quien sea que la tenga que escuchar. Hoy tenemos que levantarnos para hablar el juicio de Dios sobre Babilonia. Sí podemos estar en medio de una cautividad, podemos estar hablando de una persecución también, podemos estar observando cómo de diferentes flancos nos atacan. Y cómo estos que se han levantado son personas que no tienen escrúpulos para arruinar y devastar lo que nos ha tomado décadas construir. Pero quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que ahí no está el secreto. En nuestras edificaciones no está la llave, porque con o sin templos, con o sin iglesias,
el cuerpo de Cristo sigue haciendo la obra del reino. Cuando esos que se han querido apropiar de los derechos que no les corresponden para limitar libertades, para decirnos qué debemos hacer y qué no, serán puestos delante del trono de justicia y de juicio de Dios. Pero también vendrán días, escúcheme, vendrán días donde Dios colocará a su pueblo en esfera de autoridad, donde nos permitirá juzgar espiritualmente a quienes rivalizaron con la obra del reino. Yo quiero orar por usted, porque el 2021 se avisora como un año complejo para todos. Un año donde tendremos no solo que reinventarnos, tendremos que ejercer un ministerio muy diferente al que estamos acostumbrados. Donde quizás volvamos a los días antiguos, donde éramos perseguidos y llevados de catacumba en catacumba. No lo sé. Dios no lo quiera. Pero si ese día llega y esa hora se avecina, estemos preparados, porque Jeremías es nuestro modelo y nuestro ejemplo. A todos y cada uno de los que enfrentó, los derrotó con la palabra profética delante de él. Es el momento de apropiarse de esa palabra. Es el momento de hacer memoria de lo que Dios dijo, de traer en los anales de nuestra memoria qué es lo que Dios anunció. Porque Él no miente ni se arrepiente. Cierre sus ojos conmigo, por favor, y déjeme orar por usted. Bendito Dios de gloria, en medio de tanta turbación que hoy viven las naciones de la tierra, yo te pido que tu luz venga para iluminar a tus sacerdotes, a tus profetas, a tus líderes, Señor, aquellos que quieren seguirte sirviendo a tiempo y fuera de tiempo. No vamos a ser derrotados, Señor, ni por las tormentas ni los huracanes económicos, sociales, políticos que puedan ocurrir en nuestras naciones. Tu verdad va a prevalecer. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras casas, guarda nuestras familias, guarda nuestros pueblos, Señor, y abrázanos. Abrázanos con tu amor y con tu redención. No queremos estar fuera, Señor, de tus diseños. No queremos estar fuera de lo que tú has prometido. Queremos estar siempre dentro, Señor. Aplómanos, Padre, aplómanos en esa conciencia de que enfrentaremos ejércitos, enfrentaremos reyes, enfrentaremos políticos gobernantes, enfrentaremos, Señor, a nuestros consiervos si es necesario, aún a otros que se dicen profetas, enfrentaremos aún a los sacerdotes, Dios mío, pero tu palabra siempre permanecerá como una lumbrera en medio de todo lo que hagamos. En el nombre del Dios eterno de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero haber sido de bendición para sus vidas. Ha sido 1 hora, 55 minutos, no llevo exactamente el tiempo, de mucha bendición para mí. Espero que usted haya logrado aprender sobre el personaje de Jeremías y lo que está por suceder para nosotros. Nos vamos a enfrentar con nuestros enemigos, pero vamos a derrotarles en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta luego.